Hola a todos, reciban un cordial saludo. En esta ocasión les presentamos el video de nuestra tarea final de la clase de procesos analíticos. Somos el grupo número 2 y el tema del cual se trata este video es sobre la cromatografía líquida HPLC. Nuestro grupo está integrado por Iris Orellana, Valeria Chávez, Laura Solano y su servidora Génesis Arabia. Vamos a comenzar introduciendo el tema desde lo más básico, de manera que podamos comprender de forma muy clara de qué se trata esto de cromatografía líquida HPLC. Para esto, pues vamos a comenzar explicando qué es y en qué consiste esta técnica. Sin embargo, es importante que conozcamos por qué la estudiamos. Pues esta técnica es considerada como una de las técnicas de purificación más versátiles y confiables, pues ya que tiene una amplia aplicación en la investigación química, bioquímica y clínica, entre pues muchas otras, como ser la determinación de la pureza de sustancias. Como ya lo dije anteriormente, el nombre de esta técnica es cromatografía líquida de alta eficiencia, HPLC por sus siglas que tiene en inglés. Se trata pues de una técnica analítica que nos permite separar mezclas que son complejas de sustancias de procedencia diversa. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de identificarlas, cuantificarlas y purificarlas. Ahora bien, ¿en qué consiste o cómo es que funciona este método? Bueno, esa técnica. Pues básicamente en este método participan dos fases, una fase móvil y una fase estacionaria. Cabe destacar que esas dos fases son inmiscibles entre sí. También, aparte de la fase móvil y la fase estacionaria, también tenemos que participa la muestra de interés, es decir, la muestra que nosotros estamos analizando. Probablemente se pregunten, ¿qué es esto de fase líquida y esto de fase móvil? Pues explicándolo de manera lo más clara posible, pues la fase móvil es una fase líquida. ¿Y cuál es la función de esa fase móvil? Pues su función es llevar la muestra a través de la fase estacionaria. Y la fase estacionaria pues puede ser sólida o puede ser una película líquida soportada en un sólido inerte. ¿Cómo es que funciona eso de la fase líquida, la fase estacionaria, la fase móvil, el componente a analizar? Pues las distintas fuerzas químicas y físicas que actúan entre la mezcla a analizar y las dos fases son las que van a determinar la retención y la separación de cada uno de los componentes de la mezcla. Porque como lo dije anteriormente, el propósito de esta técnica es separar los componentes de una mezcla. Lo que sucederá es que los componentes con mayor afinidad con la fase estacionaria se desplazarán con menor velocidad que aquellos que presentan menor afinidad. Explicándolo de una manera más clara y un poco más entendible, ya expliqué anteriormente que la fase móvil es la fase líquida y es la que lleva la muestra a través de la fase estacionaria. Entonces, los componentes que sean afines a la fase móvil son los que se desplazarán con mayor velocidad a través de la fase estacionaria. Mientras que los componentes que tienen afinidad con la fase estacionaria se moverán con mucha menor velocidad, es decir, que se quedarán retenidos en la fase estacionaria. Y tal vez se pregunten por qué estamos hablando de velocidad. ¿Qué tiene que ver esto con la separación del componente? Pues son precisamente esas diferencias de velocidad las que pues, no, dan origen a la separación de los componentes, ya que ciertos componentes van a moverse con mayor velocidad, se van a mover más rápido, por lo tanto van a poder separarse primero que los que se quedan retenidos en la fase estacionaria. Tal y como lo dije anteriormente, las fuerzas químicas y físicas que hayan entre las moléculas de la mezcla tienen mucha importancia y por lo tanto pues es necesario mencionar cuáles son las principales fuerzas que actúan en las moléculas. Esas son las fuerzas de dispersión de London, que son las fuerzas más débiles que podemos encontrar entre las moléculas.
También están las interacciones dipolo-dipolo, las interacciones por puente de hidrógeno, interacciones dieléctricas e interacciones electrostáticas. Y pues son estas fuerzas las que nos van a afectar de manera muy relevante cómo se va a separar la mezcla o los componentes de la mezcla utilizando esta técnica de cromatografía líquida. Ahora que ya hemos explicado los conceptos básicos acerca de la cromatografía líquida, es importante conocer qué es lo que se usa en esta técnica. Es decir, los equipos o a grandes rasgos la cadena de medición. Debemos tomar en consideración que previo al análisis por una cromatografía líquida, es necesario un proceso de preparación de la muestra. Es necesario que preparemos la muestra como se debe. Esta preparación pues va a depender del tipo de muestra a analizar y se pueden requerir diferentes equipos e instrumentos. Sin embargo, los equipos que generalmente se utilizan en esta etapa pues son los siguientes. La balanza analítica, el plato de agitación y calentamiento, baño de agua o baño María, baño ultrasónico digital, molino multiuso, centrífuga, vortex y etcétera. Como lo dije, pues se pueden utilizar otros instrumentos dependiendo de cómo tengamos que preparar la mezcla, de qué tan compleja sea la mezcla que estamos analizando. Un equipo para HPLC está conformado por los siguientes componentes básicos: un depósito para la fase móvil, un sistema de bombeo, un sistema de inyección de muestras, un horno para columnas, un detector para HPLC y un software Clarity para HPLC. Ahora describiremos cada uno de ellos. Un depósito para la fase móvil. Los solventes que conforman la fase móvil por lo general son contenidos en botellas de vidrio. Los equipos HPLC cuentan con un espacio o compartimento para colocarlos. Un sistema de bombeo. Este otorga la presión necesaria para transportar la fase móvil a través del sistema cromatográfico. Funcionan con sistemas de pistones y según su capacidad de transportar uno o más solventes, pueden ser bombas primarias, binarias, terciarias o cuaternarias. Los sistemas más utilizados contienen bombas cuaternarias. El sistema de inyección de muestras consiste en un módulo que contiene esencialmente una aguja y una bandeja portamuestras. La aguja se encarga de tomar la cantidad de muestra requerida para el análisis. Debido a que los sistemas actuales cuentan con inyectores automáticos, la reproducibilidad de los ensayos es muy precisa. El horno para columnas. Este es un compartimento especial para colocar la columna cromatográfica. Esta columna es el corazón del sistema cromatográfico, pues contiene la fase estacionaria y es aquí donde se produce la retención y separación de los diferentes compuestos. En el horno, en cambio, se puede programar diferentes temperaturas para colocar y acondicionar la columna. El detector para HPLC. Este se trata de un sistema óptico, generalmente un arreglo de diodos con detección ultravioleta visible, que muestra la señal óptica emitida por los compuestos separados en la muestra. Por lo tanto, estos compuestos deben presentar cierta actividad óptica para que puedan ser detectados por el instrumento. Por esa razón, existen distintos tipos de detectores según el tipo de muestra que se va a analizar. Y por último tenemos el software Clarity para HPLC. Una vez que la señal óptica es detectada por el instrumento, este es enviado a un registrador de la señal, es decir, un software informático que traduce la señal en una imagen. Adicionalmente, este software permite ingresar todas las variables y de este modo realizar los cálculos y cuantificar los compuestos analizados. ¿Cómo se calibra un equipo para HPLC? Para poder calibrar un equipo para HPLC, seguimos los siguientes pasos. Número 1. Determinar el químico que se desea probar por utilizar el HPLC, es decir, el analito. Número 2. Obtener una cantidad del analito químico de pureza adecuada. Normalmente la pureza debe estar por encima del 99%. Número 3. Determinar las concentraciones máximas y mínimas esperadas del analito en las muestras que se vaya a probar en el HPLC. Número 4. Determinar el disolvente en el que se disolverá el analito para hacer patrones de calibración.
Este disolvente debe ser capaz de disolver adecuadamente el analito dentro de una gama relativamente amplia de concentración. Número 5. Calcular la cantidad de analito requerido para hacer una solución patrón del analito. La concentración del analito en esta solución debe ser por lo menos 10% mayor que la concentración más alta de la muestra prevista. Número 6. Pesar la cantidad necesaria del analito de manera precisa. Número 7. Transferir el analito pesado en un matraz aforado al volumen necesario y añadir el solvente deseado hasta la marca del matraz. Número 8. Tapar el matraz y agitar hasta que el analito esté completamente disuelto. Número 9. Hacer una serie de diferentes diluciones de la disolución patrón, transfiriendo volúmenes conocidos de la solución patrón en matraces volumétricos. Luego, añadir el disolvente. La concentración más baja estándar debe estar por debajo de la muestra más baja de la muestra que está prevista a ser analizada. La serie estándar debe incluir un total de 5 o 6 concentraciones. Y así se tiene una serie de soluciones estándar con la que se puede calibrar el HPLC. Número 10. Hacer una gráfica de datos obtenidos para las soluciones estándar, con área de pico frente a la concentración de la muestra. Y número 11. Determinar la concentración de cada componente presente en la muestra de la curva patrón que se ha creado. Buen día, yo les voy a hablar sobre las aplicaciones de la cromatografía líquida. Como resultado final, los componentes de la mezcla salen de la columna separados en función de los tiempos de retención en lo que constituye al cromatograma. A través del cromatograma se pueden realizar la identificación cualitativa y cuantitativas de las especies separadas. Las aplicaciones son productos farmacéuticos. Dentro de los productos farmacéuticos tenemos antibióticos, sedantes, esteroides, analgésicos. En la bioquímica, aminoácidos, proteínas, carbohidratos y lípidos. En la alimentación, endulcorantes, antioxidantes, aditivos. En la contaminación, plaguicidas, herbicidas, fenoles. Química forense, tenemos las drogas, los venenos, alcohol en la sangre, narcóticos. Y en la medicina clínica, ácidos biliares, metabólicos de drogas, extractos de orina y estrógenos. Todos estos, creo que la mayoría hemos hecho uso de este tipo de aplicaciones. Si hablamos de las interferencias, en las interferencias tenemos la columna cromatográfica, el pH de la fase móvil, parámetros del detector, contaminación por metales. En la columna cromatográfica, las que se dan con mayor frecuencia son el cambio de presión, la forma del pico y la retención. Esto es debido a la contaminación, al empaquetamiento, al tapado, a una fuga o a un flujo incorrecto. Alguna de las soluciones sería la comprobación de la presión del sistema con y sin la columna. Eliminar contaminación de la columna, limpiar el empaquetado, limpiar compuestos absorbidos de alto peso molecular. En el pH de la fase móvil, los cambios de pH tienen un gran efecto en la forma del pico, la retención y la reproducibilidad lote a lote. Los parámetros del detector y la contaminación por metales, estos problemas no son asociados a la columna y pueden ser causados por instrumentos o por problemas químicos. Ejemplo, el parámetro de detector, el sistema está operando bien, pero se hicieron mal los ajustes. Entonces, esto va a producir baja velocidad de adquisición y puede dificultar la detención de impurezas y reducir la sensibilidad. Los costos de equipo, el precio va rondando desde $4,000 a $25. Esto va a depender del equipo que se compre, ¿verdad? Mantenimiento. Las actividades a realizar en el mantenimiento de cromatógrafos consisten en: número 1.
Llevar a cabo la instalación del sistema cromatográfico de acuerdo a las instrucciones de instalación detalladas por el fabricante. Número 2. Asegurar que el sistema cromatográfico cumple las especificaciones de validación recomendadas por el fabricante del equipo. Número 3. Asegurar que cada etapa del proceso es verificada por una persona independiente. Y número 4. Proporcionar al final de este procedimiento la documentación que evidencie este proceso de validación. Mantenimiento de bombas. La bomba de infusión de alta presión es el núcleo del cromatógrafo de líquidos. El anillo de sellado de la bomba es la parte que se desgasta con mayor facilidad. El daño del anillo de sellado puede causar fugas de líquido o fluctuaciones de presión. El funcionamiento normal de la válvula de retención es muy importante. Si falla, afectará directamente la estabilidad del caudal. La bomba de alta presión en condiciones normales es la base de un análisis preciso de la cromatografía líquida. La bomba de infusión de alta presión está compuesta por un motor, un grupo de levas, un émbolo y un cabezal de bomba. El funcionamiento prolongado a alta presión desgastará gradualmente la estructura interna del cabezal de la bomba, especialmente el uso de cromatográficos que contengan sal o sin filtrar. El rendimiento y el uso de la bomba están relacionados en gran medida con la fase móvil. La fase móvil debe filtrarse y desgasificarse antes de introducirse en la máquina. Todos los disolventes deben filtrarse a través de 0.45 micrómetros antes de su uso para eliminar las partículas de impurezas. Al filtrar con una membrana, preste especial atención a distinguir la membrana de fase orgánica, la cual es soluble en grasa, y la membrana de fase acuosa, que es soluble en agua. La membrana de filtro de fase orgánica se utiliza generalmente para filtrar disolventes orgánicos y el caudal es bajo o el filtro no se mueve al filtrar la solución acuosa. La membrana del filtro de fase acuosa solo se puede utilizar para filtrar soluciones acuosas y es estrictamente prohibido utilizar disolventes orgánicos. De lo contrario, la membrana de filtro se disolverá. Desgasificación de fase móvil. Los métodos de desgasificación comunes incluyen bombeo de vacío, ultrasonido, soplado de helio, entre otros. La desgasificación ultrasónica tiene las ventajas de una operación simple y de bajo costo. De 10 a 20 minutos de tratamiento ultrasónico son suficientes para desgasificar muchos disolventes orgánicos o mezclas de agua y disolventes orgánicos, en donde generalmente se requieren 20-30 minutos ultrasónicos para 500 mililitros de solución. Este método no afecta la composición del solvente. Durante el ultrasonido, preste atención para evitar el contacto entre la botella de solvente y el fondo o la pared del tanque ultrasónico para evitar la rotura de la botella de vidrio, y el nivel de líquido en el recipiente no debe ser mucho más alto que la superficie del agua. El método de desgasificación fuera de línea no puede mantener el estado de desgasificación del solvente. Una vez que deja de desgasificar, el gas comienza a regresar al solvente inmediatamente. Dentro de 1 a 4 horas, el solvente será saturado por el gas ambiental. Sin más que adicionar, le agradecemos a todos por su atención y esperamos que el tema haya quedado expuesto de la manera más clara posible.